Hola a todos, soy Marisol. Muchas gracias, Eva, por tu presentación. Yo voy a hablaros de los actos lingüísticos, ¿vale? Los actos lingüísticos os voy a explicar cuáles son los tipos de actuaciones, de actos, porque en realidad los discursos, las conversaciones son actuaciones que cambian el mundo cuando las emitimos, y quiero sobre todo poner énfasis en qué tipos hay, qué responsabilidades asumimos y en algunos casos qué dificultades estamos teniendo para hacerlo, o cuáles son los vicios o las dificultades que tienen, ¿vale? Os voy a compartir una pantalla para que sea más fácil seguirlo. Vamos a ver. Actos lingüísticos básicos, ¿vale? Lo primero que tenemos que decir es que somos seres lingüísticos, es decir, que creamos la realidad que tenemos en base a las conversaciones que tenemos y a las palabras que emitimos. Somos seres lingüísticos, y si os fijáis, cada vez que nos tenemos que describir, describimos que somos hijos de alguien, que hemos nacido en un sitio, que procedemos de tal familia, y en función de este discurso emitimos y mencionamos lo que somos, ¿vale? Vivimos la realidad, conversamos, porque lo que no conversamos con los demás o nos conversamos a nosotros mismos no existe. No lo transmitimos, no da lugar a que se cometa, a que pase la realidad. ¿Y cuál es la herramienta? Pues estos actos lingüísticos que vamos a mencionar. Cuando realizamos un acto lingüístico de estos, actuamos de una forma muy concreta y muy específica, ¿vale? Cada uno de ellos tiene un sentido y una responsabilidad. Como antecedente, deciros que históricamente antes solamente se mantenía la palabra, se consideraba como una descripción de la realidad. Si decíamos hace sol, como dice el ejemplo, es porque estaba haciendo sol y nosotros nos limitábamos a describir. También podemos describir emociones o sentimientos. Estoy teniendo frío, es un sentimiento mío, ¿vale? Con lo cual tiene que ver nada más que conmigo, pero es una descripción también. Posteriormente, los lingüistas se dieron cuenta y los filósofos se dieron cuenta que la palabra también creaba realidades. Esto es importante, ¿vale? Y esto tiene que ver también con las responsabilidades que asumimos. Cuando decimos que te felicito, no solamente estoy describiendo el acto de felicitar, estoy haciendo el acto de felicitarte, Eva. Si yo te digo felicidades, Eva, por tu cumpleaños, no solamente te estoy describiendo lo que es una felicitación, sino que lo estoy haciendo, ejecutando en este mismo momento, ¿vale? Por eso cuando hablamos y cometemos actos lingüísticos, hacemos cosas muy concretas y muy expresas. Esto es importante. ¿Cuáles son? Pues son las afirmaciones, las declaraciones y las promesas. Vamos a ver, voy a contar un poquito respecto a las promesas. Las promesas a nivel lingüístico no es el acto formal de te prometo que, sino nada más que con que nosotros nos comprometamos a algo, si nos piden algo, ¿vale? O nos ofrecemos a algo y se nos acepta, ya existe ese compromiso formal, ese compromiso social que hemos realizado, ¿vale? Por eso se llaman promesas. Promesas no es tanto el acto formal de te lo prometo, sino que sí, me comprometo a ello. Estas son las peticiones, las que a mí me piden que yo acepto, o las ofertas, las que yo me ofrezco, que tengo la obligación de cumplir. Con respecto a las afirmaciones y declaraciones, una distinción importante. Tiene que ver con la prioridad de primero es el mundo y luego es la palabra, o primero es la palabra y luego es el mundo. A veces la palabra se adecua al mundo. Hace sol, primero es el mundo y luego viene la afirmación. Hace buen tiempo, bien, eso es una afirmación, ¿vale? Cuando hablamos de afirmaciones también pueden ser negaciones, evidentemente, ¿vale? Y las declaraciones son cuando primero la palabra antecede a los hechos, antecede al mundo. Un ejemplo habitual aquí es, declaro la independencia de los Estados Unidos. Primero es la palabra, luego, a partir de ese momento, es cuando los ciudadanos tienen libertades. ¿De acuerdo? Primero la palabra y luego el mundo. Esta es la distinción más importante. Las afirmaciones son de las llamadas descripciones, ¿vale? Porque describen una realidad. Primero, como hemos mencionado, primero es el mundo, lo que ocurre, y luego lo describimos. Según lo describimos, significa que describimos no las cosas que ocurren realmente porque somos incapaces de ver toda la realidad, sino nuestra percepción concreta.
Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces afirmamos y afirmamos y se generan conflictos en las discusiones y en diálogos, porque parece que el otro no ha visto lo mismo que yo y parece que me está negando, y no es así. Es que su percepción sobre el mismo hecho ha sido distinto o un poco distinto al que yo he visto. ¿Por qué? Porque lo que describimos cada uno es nuestra percepción de lo ocurrido. Y os aseguro que en un mismo acto uno ve una cosa y pone el foco en una cosa y otro pone el foco en otra. Entonces, en el mismo acto podemos tener afirmaciones distintas y no por ello son contrarias. Ojo, ¿de acuerdo? Importante, porque lo que se trata es que sea una herramienta productiva la conversación y no sea un motivo de discurso. Matizando estas pequeñas cosas podemos ser muchísimo más empáticos con los demás. ¿En qué basamos nuestra percepción? Pues una es en el aspecto biológico, es decir, un daltónico ve los colores transformados y entonces puede decir que es verde y nosotros lo hemos visto rojo. Es su realidad, no podemos discutirla, es su realidad, es su afirmación, no nos miente, no es contrario, nada más que es su realidad. O también puede ser por las distinciones de la comunidad en que nos movamos. Es verdad que las distinciones son aquellos términos en que en una profesión o en un ámbito concreto se conocen mejor que otros. Por ejemplo, los esquimales, que viven en un mundo blanco de nieves y de hielos, tienen hasta, no sé si casi son 20 palabras para describir los distintos blancos. Nosotros solamente tenemos un blanco. No podemos discutir con un esquimal si nos ha dicho que no es blanco, sino que es una palabra que nosotros no podamos entender. Es decir, nosotros hablamos en función de las distinciones que tenemos. Esto varía en función de los países y varía en función de las culturas y lo tenemos que respetar como tal, ¿de acuerdo? Para nosotros algo puede ser bueno, puede ser algo formalmente o según nuestras distinciones correcto, y para otra persona puede ser de lo más incorrecto. Esto es muy importante también. Las afirmaciones las podemos categorizar en tres, ¿vale? Verdaderas, falsas o indecisas. Las verdaderas son aquellas que nosotros podemos presentar un testigo o una prueba de que eso es así. Con lo cual, aquí no hay duda. Yo te presento una prueba de lo que digo y es correcto. Las falsas son aquellas en que no puedo presentar pruebas y alguien entonces me puede refutar de lo que yo estoy diciendo es cierto. Y yo estoy poniéndolo como afirmación y sin embargo no lo puedo comprobar. Importante esto, porque esto a nivel teórico lo entendemos, pero a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar, cometemos muchísimas veces errores de afirmar cosas que no las podemos demostrar. Y sin embargo nos estamos enfrentando a la prueba del otro, a la palabra del otro, y generamos muchísimos conflictos absolutamente infructuosos. Es decir, no caigamos en el error de afirmar como si poniendo nuestra palabra y nuestra dignidad en juego cuando no podemos demostrarlo. No merece la pena, además, en la mayoría de los casos, sí es que en la mayoría de los casos. Y si no, afirmemos, pero pudiéndolo demostrar. Esto es importante. Las indecisas son aquellas que están pendientes de demostración. Pueden ser que en el pasado, hablemos del pasado y este sea muy remoto y no lo podamos demostrar, puede ser, o que hablemos del futuro. Como es del futuro, pues no lo podemos confirmar tampoco. El domingo hará sol en Barcelona. Pues muy bien, pues si todavía estamos a viernes, difícilmente vamos a poder demostrar que el domingo hará. Tendremos que esperar al domingo para ello, ¿de acuerdo? Cuando afirmamos algo, estamos adquiriendo un compromiso. Esto es lo que se dice que el habla no es inocente. El habla siempre tiene consecuencias y tiene consecuencias para el que las emite, porque recordar que quien habla, cuando hablamos de nosotros mismos sobre todo. Aunque nos refiramos a otras personas, a otras cosas, estamos hablando de nosotros. Si hablamos con veracidad, si hablamos con fundamento, si hablamos con coherencia, sobre todo lo que estamos exponiendo es nuestra forma de hacer. Y esto es muy importante. El hablar no es inocente. Y cuando asumimos una afirmación, tenemos el compromiso, adquirimos el compromiso de dos cosas, de la afirmación, de demostrar la afirmación y la posibilidad, en caso de que se nos cuestione, de proporcionar un testigo, una prueba o una prueba que reforme nuestra afirmación. Este es nuestro compromiso. En algunas otras ocasiones puede que se nos pidan alguna otra prueba, ¿de acuerdo? Si estamos en un juicio, pues probablemente un peritaje, otras cuestiones. En circunstancias normales, pues no es tan importante, pero en temas laborales, cuando hay conflictos de estos, sí es posible que se te pida una demostración. Mándame el email o mándame algo, ¿vale?
que lo comprobemos. Entonces, las afirmaciones, primero es la acción, segundo es la palabra. Hemos dicho que no cambia el mundo, pero fijaros cómo el hecho de hacer una afirmación sí puede tener consecuencias. En sí mismo no cambia, pero sí puede traer consecuencias. Me explico. Si yo te digo, se te está quemando tu casa, es una afirmación. Con esa información tú ya puedes decir, llamar a los bomberos, ir corriendo a salvar cosas, en fin, puedes hacer muchas cosas. Es decir, la información, la afirmación que yo estoy dando, sí puede cambiar el mundo, pero no en sí misma, sino porque te estoy dando una información que puede que te haga reaccionar. Vale, de aquí tenemos una reflexión, que es el ejercicio que tenemos que hacer individualmente cada una. Afirmamos con fundamento, somos frívolos a la hora de hablar. ¿Cómo nos perciben los demás cuando hablamos con hechos falsos? ¿Qué imagen estamos dando, qué reputación nos estamos forjando cuando hablamos de chismes sin fundar las cosas que hacemos? ¿De acuerdo? Este es el ejercicio, por eso es importante, por eso he entrado a describir lo que es la afirmación. Pasamos a las declaraciones. Las declaraciones son estas cuando primero va la palabra y eso va a generar un cambio en el mundo, ¿de acuerdo? Primero es la palabra y luego es el mundo. Esto es. Entonces, son válidas o inválidas en función del poder que se tenga. Esto es muy importante. Claro, yo puedo decir, aquí no entra nadie a partir de las 9, ¿vale? Pero si yo soy una alumna, yo no tengo esa autoridad. Si lo dice el profesor, sí tiene la autoridad. O sea, la declaración del profesor con respecto a esa aula sí va a cambiar el mundo. Si lo digo yo, no. Esto se entiende, ¿verdad? Pero aquí lo importante también son las declaraciones que hacemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si yo digo, mañana me pongo a dieta y no cumplo, no he cumplido. Y si lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir, es una declaración sobre mí misma. Pero ¿qué estoy diciendo sobre mí? Que no cumplo, que emito, que declaro y no soy fiel a lo que digo. ¿Vale? Hablo de mí. Vamos a hablar de algunas declaraciones que quiero que os miréis, ¿de acuerdo? Porque a ver si estáis en alguna de ellas, que son, digamos, las más importantes que podemos hablar. La una es la declaración del no. La declaración del no, que es decir no, negarnos a algo, tiene muchísima importancia, es la mayor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en ella asentamos nuestra dignidad y nuestra legitimidad como personas. Los seres humanos somos libres y tenemos el derecho de decidir. Y decir que no es decidir. Las instituciones que lo refuerzan sobre todo son la democracia, que es cuando son los sistemas políticos en que tenemos derecho a voto y a opinar, podemos decidir, y el mercado también lo permite. Yo puedo comprarme una camisa en esta tienda a este precio, o me la puedo comprar esa otra camisa en otro establecimiento a otro precio distinto. Puedo decir que no, ¿de acuerdo? Es importante. La importancia de decir no se debe a dos cosas. Primero, porque si consideramos que debemos decir que no y no lo hacemos, estamos comprometiendo nuestra dignidad y somos nosotros quienes nos vamos a sentir mal con nosotros mismos, nos vamos a sentir pequeños, indignos como personas, porque no somos capaces de negarnos. Esto es muy importante. Y la otra consecuencia es que si digo que no y no se me respeta, lo que está ocurriendo es que no somos capaces de respetarnos, de exigir el respeto que nos merecemos. Esto es gravísimo, ¿de acuerdo? Con lo cual tan importante es que sepamos decir que no, como cuando lo decimos exijamos esas condiciones del no. Si nosotros no nos respetamos, los demás no nos van a respetar, es tenerlo claro. La declaración del sí. La declaración del sí, no, seguimos con la del no. ¿Cómo decimos la declaración del no? De dos maneras. O bien basta, eso quiere decir que hasta ahora sí lo he permitido, pero a partir de ahora no lo voy a permitir, ¿vale? Yo ya no consiento esto. Eso quiere decir que podemos en cualquier momento emitir un no, ¿vale? O el otro es, esto no lo quiero, esto para mí no lo permito. Esto es una forma de poner límites y me permite expresar el por qué no, cuáles son mis límites como para los demás. La declaración del sí, esta es por omisión. Fijaros que es más difícil decirla que no y por eso la sociedad nos lo exige. Sin embargo, la del sí es por omisión. Si no digo nada, se entiende que sí. ¿Cuál es el compromiso de decir que sí? Que tengo que cumplir con la palabra que he dicho, ¿vale?
Básicamente le damos la categoría de promesa incluso, porque la promesa ya he dicho que no es una cuestión tan formal, sino como el compromiso que yo adquiero con mis palabras. ¿Vale? Luego está la declaración del no sé. Esta es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos impiden por decir, no, es que no quiero pasar por inculta, no quiero pasar por ignorante, y entonces no reconozco que no sé hacer algo. Pero claro, al no reconocerlo, primero nos metemos en líos, ¿vale? Y vemos que luego nos hemos comprometido a cosas que son complejas y que somos ignorantes en ellas realmente. Pero sobre todo es porque nosotros, a nosotros mismos, no nos damos la libertad de decir, no conozco esto y tengo que aprenderlo. Es decir, cuando digo no sé, reconozco que no sé algo, lo que estoy diciendo es tengo que aprenderlo, me abro posibilidades, ¿vale? Es más personal esta cuestión. Las gracias, la gratitud, importantísima. Normalmente frivolizamos, bueno, frivolizamos, no sé, pero yo creo que no le damos la importancia adecuada. Lo tomamos como un hábito cultural, como un hábito social de educación y sin embargo tiene más importancia que esto, sobre todo a la hora de establecer relaciones, ¿de acuerdo? Primero, las gracias a quién, a los demás, cuando alguien hace algo bueno por nosotros, hace algo bien. Hay que agradecérselo. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento a su persona. Si no lo hacemos, no estamos reconociendo a esa persona. ¿Y qué ocurre si no la reconocemos? Pues en el mejor de los casos, que se enfade. En el peor de los casos, que entre en una sensación de indignidad, ¿vale? Y probablemente no podamos nunca más contar con ella. Y establecemos una mala relación. Generamos una malísima relación para con los demás. Y con respecto a la vida, si no agradecemos lo que la vida nos da, nos estamos evitando la celebración de nuestra persona en la vida. Nos estamos quitando reconocimientos de nuestra persona, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro, en nuestro reconocimiento, reconciliación con el hecho de vivir. Esto es importante y de hecho, de hecho habréis visto que hay muchas que el agradecimiento por sí mismo es una terapia. El perdón. Perdón también es una declaración para establecer buenas relaciones. Cuando es lo contrario del agradecimiento, si alguien hace algo mal con nosotros o nos hace daño, eh, hay que pedir perdón. Si lo hacemos nosotros como si nos lo hacen. En español son dos actos, ¿de acuerdo? Uno es porque pedimos perdón. Uno es el hecho de pedir. El hecho de pedir perdón ya por lo menos está reconociendo a la otra persona. Te he hecho daño, yo lo reconozco. Eso no quiere decir que no tenga que resarcirte por otras cuestiones, ¿de acuerdo? Si te da un golpe en el coche, probablemente tenga mi seguro que pagar o te tendré que pagar la avería que te produzca, es cierto, pero por lo menos mi persona le reconoce a tu persona que te ha hecho un mal y esto ya cambia la relación, ¿de acuerdo? El hecho de perdonar, te perdono, pero como he dicho no es vinculante. Yo puedo pedir perdón y no perdonarme. Esa es otra cuestión, pero yo ya me libero. El hecho de perdonar evitamos el victimismo, ¿de acuerdo? Cuando alguien se siente que le han causado un daño, el que ha causado el dañante, el que ha causado el daño, es el malo y yo soy la buena. Entonces puedo generar una situación de victimismo, ¿de acuerdo? Que pueda generar resentimiento. Entonces, con la petición de perdón y con la concesión de perdón, quitamos esto. Pasamos al olvido. El olvido no necesariamente tiene que llegar. Puedo perdonar y no olvidar, pero por lo menos le doy paso a eso. Y sobre todo, cerramos este capítulo. De acuerdo, luego cada uno tendrá su proceso, pero hemos cerrado ese capítulo y hemos establecido una relación correcta. Luego está el perdón con sí mismo. El perdón a sí mismo, porque muchas veces somos perdonados, pero no nos perdonamos a nosotros. Ojo, ¿vale? Es cuando la misma persona está de víctima y está de victimario, con lo cual aquí el conflicto es de uno mismo. Pero ¿qué ocurre si no lo resolvemos? Si no lo resolvemos es que asumimos que no podemos cambiar. Yo soy así y entonces no, de esta manera me quedo. El hecho de que haya habido una recriminación, si yo me recrimino a mí misma porque puedo corregir, porque debo cambiarlo, estoy reconociéndome el hecho a la mejora. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? El que recrimina no es la misma persona antes de recriminar que de ser recriminado. Hay un proceso de aprendizaje en el camino y esto es muy importante. Otra declaración importantísima es la del amor.
Es verdad, hay quien dice, no merece la pena. Bueno, porque tienes dificultades en expresarla, no porque no merezca la pena. Yo puedo querer a una persona y no decírselo. No va a cambiar mi emoción, eso es cierto. Pero lo que sí ocurre es que yo no doy opciones a que se establezca, a construir una relación entre ambos de otra categoría. Y no me refiero solo al amor romántico, me refiero a una relación de amistad o a una relación fraternal o una relación padres e hijos. El hecho de expresarlo construye algo diferente. Esto lo vemos, ¿verdad? ¿Cuál es que se generan dificultades para expresar? O se pasa también. Ahora hay un exceso. Entonces, aquí la reflexión es, ¿podemos revisar qué palabras nos decimos a las personas que queremos? Y, y corregir tanto por omisión como por exceso. Porque ¿qué ocurre con el exceso que ahora está muy de moda? Te quiero, te quiero, te quiero. Que pierde valor. Pierde valor. Frivolizamos la palabra y pierde valor. Es decir, sí conviene que revisemos si somos capaces de decir las palabras adecuadas y afecto a las personas adecuadas, ¿vale? Porque ¿qué ocurre con la persona que no es capaz de decirlo? ¿Cómo vive? ¿Qué tipo de relaciones establece? Esto es importante que lo reflexionéis. Ya pasamos a la promesa. La promesa es otro tipo de acto lingüístico. ¿Por qué? Porque estas actúan, ya son conversaciones que provocan que el otro interaccione con nosotros. Se generan actos vinculados. A ver, para que haya una promesa tienen que ser coordinadas acciones y se requiere un emisor, un oyente, una acción que llevar a cabo, un tiempo, en ocasiones unas condiciones y en otras ocasiones que se me comunique que así ha sido. Vale. Con lo cual requiere dos actos diferentes. O ofrezco a realizar algo o solicito, te pido que hagas algo por mí. Ambas son promesas. Ahora, la promesa solo ocurre cuando el oyente acepta, ¿vale? Yo puedo ofrecerme a ayudarte a llevar a los niños al colegio, pero si tú no me dices que sí, no hay compromiso, ¿de acuerdo? Esto lo entendemos, ¿verdad? Necesitamos la aceptación del otro. Tanto si te pido como si te ofrezco. Si no hay aceptación, no hay promesa, ¿de acuerdo? Por eso son actos mutuos. Las promesas, cumplimiento de las promesas solo se cumple cuando se realiza el acuerdo y cuando la otra persona declara su satisfacción. Esto es muy importante porque muchas veces lo hacemos y no lo comunicamos y no pedimos a la otra persona la satisfacción. En el tema laboral es importante. Si a mí un cliente me pide un informe y yo se lo mando y luego a las 3 semanas me dice que no es lo que quería, tenemos un problema. ¿De acuerdo? Pero con lo cual es muy importante que solicitemos la satisfacción. ¿Está de acuerdo? ¿Está bien? ¿He cumplido? Es muy importante que hagamos las preguntas adecuadas si no nos las dan, para cerrar, para he cumplido con lo mío. ¿Estamos de acuerdo? Importante. El compromiso que adquirimos es hacernos cargo de esa petición o de ese requisito, de esa actuación. Y sobre todo también estar capacitado, porque al aceptarlo estamos presumiendo, estamos comprometiéndonos a que estamos capacitados para realizarlos. Si tú me dices, me llevas a mis niños al cole en coche que hace frío, yo te digo que sí. Y yo no tengo carnet de conducir, me estoy comprometiendo a algo que yo no puedo realizar. Si tú me pides, si Eva me pide que le haga la declaración de la Hacienda, yo no sé hacer declaraciones, no me puedo comprometer a eso. Es decir, sí, acepto, te voy a hacer la declaración para el sábado, ¿vale? Eso es una petición formal y además te voy a mandar el resguardo por email para que compruebes que lo he hecho en fecha y forma, que así tienen que ser las peticiones, con todas las condiciones habladas, estoy asumiendo que sé hacerla, ¿de acuerdo? Es importante. La promesa. La promesa, ¿qué puede ocurrir? Con respecto al orador, vicios que quiero y que os penséis si estáis en vosotros tenéis esa dificultad. Personas que no saben hacer peticiones y ofertas. No saben pedir. Creen que el hecho de decir esto no me gusta ya está implicando una petición de algo y no es así. O no me atrevo a pedir sencillamente. Hay mucha gente que no se atreve a pedir, se siente limitada a la hora de pedir. No actúa con los demás porque no se atreve. Importante, observar si estáis vosotros ahí o no. Otras personas piden y ofrecen en determinados ámbitos, sin embargo, y luego en otros son incapaces. Es decir, en la familia sí soy capaz de pedir, pero en el trabajo soy incapaz de pedir ni siquiera un día para llevar a mis hijos al médico. Esto es importante, ¿vale? Porque hay que trabajarlo. Y esto quiere decir que le doy al otro
la carga de que entienda mis necesidades, y si no las entiende y me las ofrece, caigo en el resentimiento y genero un conflicto de relación. Esto suele ocurrir. Personas que no hacen ofertas, no se atreven a ofrecerse. Esto es lo que quiere, es que le da la carga al prójimo para que me pida. Entonces, si tú me pides, yo sí te hago la comida y entonces yo sí demuestro que sé cocinar o cualquier otra cosa, ¿eh? Pero si tú no me pides, yo dejo todas mis facultades y todas mis habilidades en un incógnito. No puedo avanzar en la vida porque dependo que los demás me lo pidan, que lo demuestre o no, porque no sé ofrecerme, no sé ofrecerme en un puesto de trabajo, no sé ofrecerme para ayudar, no sé ofrecerme para nada. Esto es una dificultad importante que mucha gente, por desgracia, sí la tiene. Y luego hay personas que quieren hacer ofertas, pero no se sienten escuchadas. ¿Por qué? Porque realmente no las hacen. Me gustaría un abrigo. ¿Qué quiere decir? ¿Eso es una petición? No. Eso es una declaración. Me gustaría un abrigo. Ya está. No, ni siquiera es una declaración. No sé si me lo fuera a comprar. Es una afirmación. No estás diciendo nada. Pero sin embargo, estas personas piensan que con esa declaración, con esa afirmación de que me gustaría un abrigo, ya estoy dando por entendido que tú recoges el mensaje de que quiero que me regales un abrigo para Navidad. ¿Qué da dar lugar a esto? También a conflicto, a decepciones, a expectativas. Generamos expectativas que son incumplimiento de promesas no realizadas, ¿vale? Grandes decepciones de futuro. ¿Cuál es el posible defecto del oyente? Cuando no sabemos aceptar ofertas o rechazar pedidos. Esto tiene que ver mucho, lo hemos hablado, con el no saber decir que no. Con lo cual, si me piden algo, yo me veo en la obligación de decir que sí y cargo con ese compromiso sin haber querido. Importantísimo esto. Con esto vamos a acabar y solamente lo vamos a resumir, ¿vale? Tenemos afirmaciones, me comprometo a la veracidad de lo que afirmo; declaraciones, me comprometo a la validez de lo adecuado y de lo declarado; la promesa, me comprometo a la sinceridad de la promesa y a la competencia de poder realizarla para cumplir las condiciones de o bien una oferta más una declaración de aceptación o una petición más su declaración de aceptación, ¿vale? Esto no significa que no podamos romper nuestros compromisos, claro que podemos, pero pero sí que hacemos es que si no los rompemos oficialmente, sí tenemos esa carga. Esto es muy importante, quiero que lo reviséis. ¿Dónde estáis vosotros? Si sabéis hablar, si sabéis pedir, si sabéis decir que no. Esto es muy importante, porque si no tenemos esas habilidades, si no dominamos estas cuestiones, tenemos que aprenderlas. ¿Por qué es así? Porque ya os digo que cuando hablamos, sobre todo hablamos de nosotros, de nuestras capacidades y de nuestras incapacidades. Y no solamente nosotros podemos no ser conscientes, pero os aseguro que los demás sí son conscientes de lo que ven. Si hablamos frívolamente y decimos afirmaciones frívolas, si no cumplimos las promesas que hacemos, si nos ofrecemos en cosas que no estamos capacitados, todas estas cosas que hemos hablado en el día a día, tanto en casa como con los amigos y en el trabajo, pueden generar la confianza, la coherencia y la responsabilidad de cada uno. Y esto es lo que llamamos reputación. Es decir, podremos tener buena o mala reputación en función de cómo utilicemos el lenguaje. Nadie nos exige que digamos afirmaciones, ni que declaremos, ni que pidamos. Nadie nos lo exige, pero si no sabemos hacerlo, seamos conscientes y no emitamos compromisos que no somos capaces de hacer. No nos comprometamos, mejor estamos callados, no demos respuesta, lo pensamos, lo preparamos y luego damos una respuesta razonable, la que queramos. Nadie nos obliga a que actuemos en el acto. Nadie nos pide automaticidad. Por favor, ser muy consciente de esto, pensarlo y apuntaros las cosas que veis en las que podéis mejorar y ser muy consciente de ello, porque todo esto son herramientas que practicando se mejoran. Siempre es mejor con la ayuda de alguien, evidentemente, pero si sois conscientes de que las tenéis y tenéis intención de corregirlas y con un poquito de disciplina y estar atentas a lo que hacéis, podréis corregirlos y mejorar muchísimo, muchísimo, porque esto conlleva empoderarse, porque gracias a las conversaciones que tengamos, hacemos nuestro mundo, establecemos nuestras relaciones y, como ha dicho Eva, seremos productivos o improductivos y generamos una reputación que muchas veces solamente con la reputación nos abre puertas.
Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesantes. Estoy a la disposición de todas vosotras para cualquier cosa. Si queréis algún tema, alguna aclaración, solo tenéis que escribirme a la dirección de email que tenéis aquí en esta página y os deseo lo mejor, chicas. Un abrazo fuerte y os deseo que os haya gustado. Espero que os haya gustado y deseo que os sirva muchísimo. Un abrazo.